Hola, muy buenos días a todos. Estamos nuevamente acá para trabajar sobre dibujo. Mi nombre es Cristóbal Fallat, soy profesional en cultura de bienestar institucional. También me desempeño como profesor de artes plásticas, dibujo, pintura, caricatura, etcétera. Bueno, hoy vamos a empezar con este video en vivo, con este curso de introducción al dibujo. Eh, bueno, empecemos por una breve descripción. Entonces, cuando hablamos de dibujo, nos referimos a representar gráficamente imágenes de personas, animales, objetos, paisajes, bueno, infinidad de cosas. Entonces, empecemos por lo básico. Empecemos porque todos estamos en capacidad de dibujar. Eh, Muchas veces pensamos o dicen, no, es que yo no puedo, es que dibujar es para los grandes maestros, y resulta que no, todos lo podemos hacer, todos podemos dibujar. Es simple, sencillo, es práctica, disciplina, constancia y pues conocer las técnicas, que eso es lo que vamos a empezar. Entonces en este video, este primer en vivo que estamos haciendo de introducción al dibujo es precisamente para eso, empezar a trabajar, empezar a conocer las técnicas, empezar ejercicios básicos para soltar la mano, para empezar a aprender a observar, que es algo que vamos a ver poco a poco y siempre los que han estudiado conmigo, los que han trabajado conmigo, siempre me escuchan esa expresión, observación. Una cosa es ver, otra cosa es observar. Entonces vamos a empezar poco a poco en estos en vivos, en tutoriales que voy a ir desarrollando, a trabajar toda esta parte para que nos demos cuenta que el dibujo no es complicado, todo lo podemos hacer. Les doy un ejemplo básico y es la escritura. Si podemos escribir, podemos dibujar. Si, si le ponemos como cuestión de lógica, eh, escribir es eso, es dibujar, es hacer diferentes trazos, formas, eh, y lo mismo es para el dibujo, es hacer trazos, es hacer formas, es desarrollar nuestro sentido. Sobre todo en esto lo que empezamos a trabajar mucho es el ojo y el cerebro, ponerlo en función del dibujo. Entonces para todo esto necesitamos una serie de ejercicios para soltar la mano, para ¿para qué? Bueno, soltar la mano, sobre todo la muñeca, que es lo que más necesitamos acá. Entonces vamos a empezar poco a poco, trataré de estar pendiente de sus comentarios, si tienen preguntas, trataré de estar pendiente para ir respondiendo. Recuerden que esto es una campaña de la universidad de Uniminuto con el hashtag La U me cuida, por tu salud y la mía, juntos lo hacemos posible. Entonces empecemos. Para esto simplemente vamos a necesitar por ahora papel y lápiz. Eh, no vamos a tocar todavía el tema, digamos, de qué tipo de lápices o eso lo vamos viendo poco a poco más adelante cuando empecemos a trabajar luz y sombra. Por ahora simplemente vamos a trabajar con un lápiz cualquiera, el que tengan a la mano, y papel, listo. También lo mismo, los papeles ahorita no importa, preferiblemente sí que sean hojas blancas, ya vamos a ir viendo por qué, pero digamos que ya más adelante podremos ver diferentes tipos de papeles, que si son para sombras, que para color, bueno, todas las técnicas que manejamos acá. Entonces lo que les decía, vamos a empezar haciendo unos ejercicios que son para soltar la mano, ¿listo? Retomo el ejemplo. Cuando estábamos en transición, en kinder, para aprender a escribir poco a poco, empezábamos a hacer ejercicios para aprender a hacer las letras, ¿cierto? Entonces empezábamos, bolita, palito, y así poco a poco íbamos juntando. Entonces la bolita con el palito es la A, que si tenemos el palito y la bolita arriba es la I. Y poco a poco fuimos aprendiendo las letras. Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces voy a voltear la cámara y vamos a empezar a hacer unos ejercicios para soltar la mano.
Entonces, esperemos que se vea todo bien. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a hacer como planitas, como cuando trabajábamos la letra E en cursiva. Entonces, vamos a empezar a hacer esto. Entonces, la idea de esto es hacerlo rápido, lo más rápido que podamos. Ahorita no importa la precisión, ni si queda bonito, si queda feo, simplemente vamos a empezar a hacer estos ejercicios. ¿Listo? Si ustedes observan, voy a tratar de alejar un poco. El movimiento yo lo estoy haciendo es en la muñeca, está en la muñeca. Entonces el movimiento es el siguiente. ¿Por qué hago énfasis en esto? Hay personas que a veces tienen la muñeca, la mano la dejan quieta y mueven es todo el brazo. Entonces hacen esto. ¿Sí ven? Ahí estoy moviendo, es todo mi brazo. Entonces no, la idea es que el movimiento sea en la mano, en la muñeca, muy libre, muy suelto. Esto lo tenemos que hacer muchas veces, muchas veces. Para esto vamos a necesitar mucho papel. Entonces empezamos haciendo esto, ¿vale? ¿Sí ven? Entonces poco a poco vamos a ir soltando. Recuerden siempre, el movimiento está es en la muñeca. La muñeca, la muñeca, la muñeca. Ahorita no importa, vuelvo y digo, no importa si queda bonito, si queda feo. Simplemente estamos rayando y rayando y rayando mucho papel. Vamos a cambiar. Entonces empezamos haciendo eso. Vamos a soltar la mano, pero poco a poco la idea es que los ejercicios se vayan tornando un poco más complejos. ¿Listo? También para jugar como con nuestro cerebro. Estamos acostumbrados de toda la vida, escribimos así. Entonces, en ese sentido en el que estamos haciendo la plana, ¿cierto? Siempre vamos a escribir así. Resulta que en estos siguientes ejercicios que vamos a estar haciendo poco a poco, vamos a empezar a hacerlo por ejemplo al revés. Entonces en este caso vamos a hacerlo así. ¿Sí ven? Ahí ya le cambié la dirección. Lo puedo hacer hacia arriba también, pero entonces ahora lo estamos haciendo en otra inclinación. Lo puedo hacer hacia abajo también, pero ahora le cambio la inclinación. ¿A dónde voy? ¿Qué me refiero con esto de la inclinación? Si ven que estos que hice primero vienen como así, estos que vienen después vienen así, estos otros vienen con esta inclinación, estos otros también tienen esta inclinación y cambio los sentidos. Entonces voy jugando, haciéndolo de un lado, de otro lado, ¿vale? Se van a dar cuenta si lo practican que hay unos que se nos dificultan un poco más. Por lo general, el primero que estábamos haciendo es más fácil. De pronto cuando uno ya empieza a hacerlo en esta forma, que al revés inclinado para un lado, se torna un poco más difícil, ¿sí? Por lo que les explico, estamos acostumbrados a escribir siempre en esta forma. ¿Listo? Lo mismo, yo podría hacerlo también viniendo hacia el otro lado. Entonces empiezo al revés. ¿Listo? En este sentido de la página. Hasta ahí espero que esté todo claro. Entonces son ejercicios para soltar, para soltar. Esto lo tenemos que hacer muchas, muchas, muchas veces. Podemos durar rato, rato largo haciendo esto, porque es bueno soltar nuestra mano para poder dibujar con sueltos, tener un buen trazo. Todo esto nos va a ayudar a mejorar el trazo. El soltar también la mano, aunque lo vamos a ver más adelante, también nos ayuda a trabajar, por ejemplo, para las sombras. Entonces, si yo voy a sombrear esto, el movimiento, voy a enfocar el movimiento de mi mano, el movimiento está es en la muñeca. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, si yo dejo la muñeca quieta y muevo todo el brazo, estaría haciendo esto. ¿Sí? No, la idea es que siempre esté la muñeca y que sea muy suelto el movimiento. ¿Vale? Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, comentarios. Vuelvo y repito, estaré pendiente de todo lo que escriban. Saludos a todos los que están enviando ahí buenos días. Listo, entonces tenemos estos primeros ejercicios. De esto podemos hacer muchas cosas. Podemos trabajar, no sé, como esta figurita, digamos algo así. La idea es que el movimiento siempre sea muy fluido. Otra cosa que debemos tener en cuenta poco a poco, que vamos entrenando nuestra mano, que vamos entrenando nuestro ojo, por acá, que vamos entrenando todo, es que la idea
vamos a empezar a ponerle poco a poco dificultad. Por eso les decía, no se vale papel cuadriculado, ni rayado, ni nada. Es preferible que sean hojas blancas. ¿Para qué? Yo voy a empezar a hacer mi planita lo más rápido que pueda. Y si ustedes observan poco a poco, procuro que me quede como en un renglón imaginario, ¿cierto? No me está quedando, digamos, como así unos más grandes, unos más pequeños, sino que me vaya quedando como en un renglón imaginario, que me quede lo más derecho posible. Entonces, si yo lo hago así, lo más derechito posible, vuelvo a lo mismo, como un renglón imaginario, no me está quedando como en esta diagonal así, no sé si ahí se alcanza a ver, si ven que este ya me está quedando como torcido o que me queda como en un zigzag, no, la idea es que quede lo más derechito posible. También que vamos trabajando con todo esto de soltar la mano, empezar a coger dominio sobre nuestra herramienta de trabajo, que en este caso es el lápiz. En otro momento podría ser un pincel, podría ser una plumilla, rapidógrafo, esfero, bueno, no sé. Porque digo que es importante coger dominio de nuestra herramienta de trabajo. Resulta que, digo yo, que a veces parece que lo que estemos trabajando tiene vida propia. Entonces resulta que necesito colorear acá. Entonces pues yo puedo colorear esto, ¿sí? Cuando tengo buen dominio sobre mi herramienta. Resulta que a veces empiezan a colorear y entonces se salen así como los niños, no respetamos los límites. ¿Sí ven la diferencia? Lo mismo pasa con el pincel o X cosa, yo necesito hacer un detalle y se me termina yendo para otro lado, rellenando donde no es, pintando donde no es. Entonces poco a poco la idea es lograr un dominio sobre nuestra herramienta. Para todo esto sirven estos ejercicios. Al principio, al principio puede ser, no sé, tal vez un poco tedioso, eh, pero pues todo es práctica, es constancia. Paciencia, siempre, 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 siempre hago mucho énfasis en la paciencia. De pronto estamos acostumbrados a que todo nos salga así. Queremos que todo nos salga rápido y resulta que nada, nada en la vida es fácil ni se logra de un momento a otro. No sé, yo llevo ya casi 20 años dibujando en forma profesional. eh, pero pues todo ha sido un proceso. Obviamente hoy en día miro los dibujos que tengo hace 20 años y digo, oiga, si hay un progreso, si hay un avance de 5 10 años, veo lo que hacía hoy en día y también voy a sentir eso, voy a sentir que sí he progresado. Entonces esto es un aprendizaje constante y todo se da con la práctica. Entonces, recuerden, paciencia y práctica es la base para esto y para todo en la vida. Les doy el ejemplo a mis estudiantes siempre, no sé, están estudiando, qué sé yo, ingeniería de sistemas, pues tienen que hacer una carrera 5 años más lo que empiecen a practicar en su vida profesional. Entonces lo mismo que en 6 meses o que en un mes o que en 3 meses van a estar dibujando perfecto, porque no, todo es un proceso. Volvemos a retomar el ejemplo de la escritura. Cuando nosotros escribíamos transición, mamá me ama, y durábamos 20 minutos haciendo la planita, llenando una hoja. Hoy, después de muchos años de escribir, llenamos una hoja de 5 minutos menos, escribimos muy rápido. Entonces lo mismo pasa acá con el dibujo, ¿listo? Sigamos haciendo otros ejercicios. Entonces bueno, hasta ahí ese claro, entonces recuerden que pueden hacer uno en este, después hacen otros hacia abajo y el movimiento siempre va a estar en la muñeca. Bien, podemos hacer otros tipos de ejercicios, podemos hacer como líneas, entonces sí, sí, voy procurando que queden a una distancia más o menos pareja, puedo hacer las otras de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, puedo hacerlas en otros sentidos, puedo practicar hacer circulitos, como planas de círculos. Muchas veces algo que se nos dificulta bastante dibujar son círculos, entonces yo empiezo haciendo mi movimiento así suave, poco a poco lo voy haciendo, voy pensando como que voy a hacer, ahí no he tocado el papel y empiezo. ¿Sí ven? Y poco a poco voy logrando hacer unos dibujos un poco más, unos círculos un poco
digamos que perfectos. Entonces hasta ahí digamos que esos son más o menos como ejercicios para ir soltando la mano. Pueden muchos inventarse muchas figuras, muchas formas. Y recuerden que siempre el proceso es tratar de hacer las cosas poco a poco lo más perfecto. Yo también puedo empezar a inventarme acá, no sé, que por ejemplo ya ahora que se empiecen como a cruzar, entonces si ven que ya se van cruzando los círculos, cada vez lo voy poniendo un poco más de complejidad al asunto. Vamos a hablar un poco sobre cómo se recomienda entonces dibujar. Se recomienda, me refiero en cuanto a posturas, ¿sí? Entonces algunos, lo recomendable que dicen siempre es dibujar de pie. Entonces cuando yo tengo mi caballete, tengo mi tabla y con mi dibujo y todo, porque es mejor a veces dibujar de pie. Yo puedo estar trabajando y me puedo alejar, no sé, doy uno o dos pasos atrás y veo las cosas de una forma diferente, cambia la perspectiva de lo que estoy viendo. Y vuelvo y retomo donde tenga alguna duda, vuelvo y me alejo y sigo trabajando. Si estoy sentado, también es recomendable, por lo general, trabajar en un ángulo de 45 grados. O sea, no trabajar sobre, como estoy en este momento yo acá, pues por la, no sé, no tengo acá todas las herramientas. Entonces digamos que estoy sobre la mesa, entonces estoy trabajando totalmente plano. Resulta que al estar así plano, también me va a cambiar la perspectiva, ¿cierto? O sea, lo que yo veo acá al frente mío va a cambiar a medida que me voy alejando, más si es un dibujo grande. Entonces, por lo general, trabajar puede ser también una tabla de dibujo a 45 grados, o una mesa de dibujo, o de pie. ¿Listo? Nos hablan mucho sobre cómo coger el lápiz, etcétera. El lápiz por ahora, pues como lo normal, como para escribir, y otros hablan de cogerlo en esta forma. ¿Sí? Así es mucho más cómodo cuando estoy trabajando de pie. Entonces yo estoy trabajando de pie y voy boceteando, voy haciendo mis cosas y de pronto si ya necesito hacer detalles, o cuando escribo, ¿cierto? Ya detalles muy pequeños, pero normalmente para bocetear y si estoy de pie, vuelvo y digo porque sentado es más complicado, pero si estoy de pie, mucha libertad, lo cojo largo, lo cojo de abajo, no tan pegado acá, sino lo cojo más sueltico para empezar a trabajar, a bocetear. ¿Listo? También es acostumbrarse así porque el dibujo nos da muchas bases para todo. Yo siempre he dicho que el dibujo, no sé cómo explicarlo, es difícil, pero es la base para todo lo que sea arte en general. Si yo soy bueno dibujando, se los aseguro que voy a ser bueno pintando, que voy a ser bueno en escultura, mejor dicho, lo que me pongan, la técnica que me pongan, va a ser muy buena. ¿Por qué? Porque el dibujo me da muy buena observación, me da mucha sensibilidad. Cuando ya empiezo a trabajar luces y sombras, colores. Entonces el dibujo es una base muy, muy grande. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya hablamos en cuanto a ejercicios de soltar, de soltar. La idea es que eso hay que hacerlo mucho, mucho, mucho. Y vamos a empezar a meternos un poquito más allá a lo que es la técnica del dibujo como tal. Eh, Puede que a veces sea un poquito, ¿cómo se dice? Que me cueste trabajo, sobre todo cuando hemos empezado a hacerlo de una forma muy empírica. Empírica es que como muchos empezamos, cogíamos un dibujo, pero nunca nos han enseñado la técnica correcta. Cuando ya empezamos a trabajar en esa técnica, damos un poco de trabajo, pero cuando le cogemos como el tiro al asunto, nos facilita todo el cielo a la tierra. Y ahí es donde nos damos cuenta que lo que decía ahorita, o sea, el dibujo no es para los genios del arte, no, todos podemos dibujar, ¿listo? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de la técnica del dibujo como tal. Entonces, espera a ver si me hago entender bien. Para dibujar tenemos que pensar siempre en formas y tratar de resumir todo a lo más geométrico que podamos. Ya les voy a dar ejemplos para que me vayan entendiendo un poco mejor. Y acostumbrarnos al boceto, también ya vamos a hablar de eso. Entonces, cuando hablamos de formas geométricas, voy a voltear nuevamente mi cámara.
Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, una botella. Entonces alguien va a dibujar una botella, entonces empieza haciendo esto. Empiezan a hacer la tapa, ¿cierto? Y empieza la forma de la botella, digamos que así, bla, bla. Y ahí me dicen, ahí tiene una botella. Bueno, resulta que si yo lo voy a... Esto me quedó, no me quedó simétrico, no me quedó bien, bien trabajadito. ¿Cómo sería la técnica realmente? Empezando a trabajarlo un poco desde el punto de vista de lo que les acabo de decir de las formas geométricas. Entonces, en mi caso, siempre digo lo mismo, uno creo yo que siempre enseñamos según nuestra experiencia, ¿no? Nuestro proceso. Entonces yo hablo, enseño, según lo que yo he trabajado, según lo que he aprendido, según lo que se me ha facilitado. La idea es que obviamente con la práctica cada quien va encontrando su esencia, va encontrando cómo se le facilitan las cosas, no falla. ¿Listo? Entonces, otro consejo, ¿no? Antes de ir, vamos siguiendo poco a poco, siempre acostúmbrense a bocetear, a dibujar muy suave. Si ustedes, pues yo no lo estoy haciendo tan suave para que se vea, porque si no, no se va a ver en el papel, en la cámara. Sí, yo siempre voy a dibujar muy suave, entonces yo empiezo acá, entonces este eje central me gusta manejarlo mucho en todo, en todo, en todo, para poder guiarme mucho con la simetría. Entonces yo puedo empezar a trabajar acá lo que les hablaba ahorita un poco de figuras geométricas. Entonces yo puedo empezar, no sé, voy descomponiendo el objeto, lo que quiera dibujar. Entonces si ustedes observan acá voy haciendo como un cono, de pronto acá en esta otra parte puedo hacer como un cubito, ¿cierto? Me estoy inventando una botella y X, pero como si fuera una botella gaseosa. Y la voy trabajando muy suave, voy boceteando. Espera que me dice Gloria que está pixelada la imagen. A ver, es que es un poco complicado así, pero bueno, ahí voy tratando de corregir las cosas. Igual de todos modos todo esto pues estoy desarrollando como un tutorial donde voy a tratar de explicarlo un poco más avanzado. Entonces mira más o menos cómo voy creándolo como muy geométrico. ¿Sí? Ya lo voy a retuñir un poco más, entonces mira, no he hecho nada, simplemente traté de descomponer la botella, una botella de gaseosa X en formas geométricas. Ahora sí puedo empezar a darle un poco más de forma, entonces ¿por qué les decía que dibujar muy suave? Porque igual siempre todas esas líneas que vamos haciendo después las vamos a ir borrando. Entonces mira, ahí voy empezando ya a darle como mi forma un poco más. Si ven que me va quedando más geométrico, me va quedando más bonito, más definido. Entonces mira, ahí voy creando la botella y si es como se va haciendo más simétrico. Y así poco a poco lo voy trabajando, poco a poco. Entonces mira, digamos que ahí ya voy creando una botella. Obviamente también siempre algo que les digo es que no se afanen por pensar que todo les va a quedar bien desde el principio, nunca, no, siempre vamos borrando, vamos corrigiendo, vamos bocetando. Entonces mira, ya más o menos tengo una figura, tengo la botella dibujada. Entonces les decía suave porque después yo ya pues necesito obviamente empezar a borrar todas estas líneas y ya después empezaré a hacer los detalles y demás, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Trabajamos todo muy geométrico, muy sencillo. Eh, ¿A dónde iba con todo esto? También. Entonces, estoy trabajando de lo general a lo específico. Vamos a empezar a crear nuestro conjunto y poco a poco lo vamos a ir detallando. Voy a dar un ejemplo de un error común, ya mirándolo un poco más, bueno, en cualquier cosa. No sé, un rostro. Entonces muchas personas van a dibujar un rostro y empiezan a hacer lo mismo. Esta técnica que les estoy hablando de ver todo muy geométrico aplica absolutamente para todo. O sea, aplica para eh, formas, figuras, ¿qué? Para bodegones, por ejemplo, para dibujar animales, para dibujar personas, para dibujar las manos, para dibujar, bueno, todo se empieza desde este principio de reducir todo a métricas. Vamos a ver entonces qué era lo que les decía de ir a lo general a lo específico.
Entonces, el error, por ejemplo, están dibujando un rostro, entonces empiezan a hacer el ojo, hacen el otro ojo, la nariz, acá le van haciendo de una vez, van haciendo, la, van tratando de hacer la boca, empiezan a hacer las facciones, etc. Cuando se dan cuenta ese rostro queda desproporcionado, queda torcido, algo les quedó mal, entonces retomamos lo mismo, que creo que eso ya lo había hablado un poquito en el en vivo que hicimos de caricatura. Entonces yo siempre empiezo a armar mi conjunto de lo general a lo específico. ¿Sí ven? Voy armando en mi conjunto, voy a ubicar dónde están las cosas. No he hecho nada detallado, no he hecho nada bonito. Simplemente estoy boceteando. ¿Sí? Ubiqué más o menos todo. Entonces armé mi conjunto, tengo mi conjunto y ahí sí puedo empezar a detallarlo. ¿Cierto? Entonces ya voy a ver bien dónde están los ojos y demás cosas. Entonces acá voy de lo general a lo específico. Caso contrario a lo que muchos hacen cuando no aplican la técnica, que es ir de lo general, empezaron haciendo los ojos, la nariz, de lo específico a lo general, que era llegar a construir un rostro. ¿Sí? ¿En qué más podemos ver, por ejemplo, aplicar esto en figura humana? Que también es algo que espero se dé la oportunidad de explicarlo un poco más adelante. Digamos en un cuerpo, entonces lo mismo, empiezan a hacer un cuerpo, van a hacer una persona, entonces empiezan a hacer, no sé, la cara con todos los detalles, ahí lo voy a hacer así como sencillito, y van empezando acá a trabajar que un brazo, y después van a sacar el pecho, y después el otro brazo, y después la pierna, así sucesivamente. Bastante desproporcionado, nos queda con los brazos muy cortos, no sé qué. Diferente a que yo empiece, no sé si alguna vez han visto videos, cómo dibujan siempre, entonces ese americana, que es como un muñequito de madera, pues obviamente ya cuando uno conoce, entonces yo primero armo mi conjunto, ¿cierto? Y acá yo por ejemplo ya puedo ir pensando en articulación, ¿sí ves? Le puedo dar de pronto algún movimiento, ¿vale? Entonces mira, armé el conjunto y ya después voy a empezar a detallarlo. Esta técnica de trabajar en formas aplica para todo, entonces muchas veces me dicen, es que yo tengo muchas ideas en la cabeza, pero no las puedo plasmar, no las puedo llevar al papel. Precisamente por eso, porque si yo empiezo a hacer mis detalles, va a ser muy difícil plasmarlo. Diferente a empezar a tratar de plasmar mi idea, muy geométrica, muy boceteado y poco a poco lo voy detallando, poco a poco lo voy detallando. Vuelvo a lo que les decía antes, nunca nada nos va a salir al primer intento, siempre hay que borrar, siempre hay que corregir y poco a poco lo vamos haciendo. ¿Sí? Les decía alguna vez hablando con estudiantes, si ustedes van a ver en la historia de Da Vinci, entonces no fue que Da Vinci un día llegó y se puso a pintar la última cena. No, él hizo estudios previos para eso y ahí están sus apuntes, estudios que se han encontrado de tela, de rostros, de manos, o sea, él trabaja, todos los artistas trabajamos mucho en eso, creando bocetos, trabajando para poder llegar a un resultado final. Entonces, eso es el consejo que siempre empiezo a darles en el dibujo. No se desesperen, no piensen que porque las cosas no me salieron bien desde el principio, van a estar, es que yo no sirvo para eso. Cuando yo digo que yo no sirvo para eso, ya me estoy cerrando totalmente. O sea, me pueden traer maestro de maestros del arte del dibujo y no voy a lograrlo si estoy cerrado a que eso no es para mí. ¿Listo? Entonces siempre tenemos que estar convencidos en que podemos y en que todo es para un proceso. No sé si hasta ahí tengan alguna duda y ya vamos entrando un poquito más hacia lo que es también el boceto como tal, ¿vale? Entonces, bueno, no veo por ahí
Solo veo saludos, comentarios de agradecimiento, pero bueno, no he visto todavía dudas, entonces sigamos un poco. Entonces, ya habiendo trabajado un poco eso de las figuras geométricas, que es la base como tal del dibujo, vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, vamos a tratar de dibujar, qué sé yo, portaminas. Entonces también es un consejo que siempre doy, dibujen todo lo que puedan, todo lo que encuentren, lo que piensen, traten de dibujarlo, 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 dibujarlo. Entonces, ¿cómo podría yo, no sé, pensar en dibujar este portaminas? Entonces empezamos con el proceso de bocetear. Entonces, listo. Primero, lo que les decía ahorita, a mí me gusta mucho guiarme con una línea guía, depende de lo que esté haciendo. Entonces, en este caso, para ir mirando más o menos, si ven la inclinación que tiene el portaminas que estoy dibujando y lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿en qué podría yo empezar a trabajar este, en formas geométricas? ¿Cómo podría empezar a trabajarlo? Entonces, lo primero sería que un cilindro, ¿cierto? Estoy trabajando el cilindro para trabajar acá de esta forma. Podríamos pensar en que la parte de arriba, donde tiene, ¿cómo se diría ahí? Como la tapita donde se hace la presión para que salga la mina, podría ser otro cilindro, mira. Y esta parte de abajo, entonces la punta la podríamos trabajar como un conito, ¿cierto? Y mira que no he hecho nada, simplemente estoy boceteando. La idea del boceto también es que trate de ser todo muy rápido, muy sencillo. Entre más rápido me acostumbre yo a bocetear, voy a soltar mucho más la mano y el trabajo va a ser mejor. Entonces mira que no he hecho nada, simplemente estoy trabajándolo desde una forma muy geométrica. Y ahí poco a poco ya puedo empezar a trabajar detalles, entonces ya voy puliendo acá un poco más las líneas, cuando ya estoy también seguro de que estoy trabajando proporciones, ya ahorita hablamos también un poco de proporciones, entonces yo puedo pensar acá en esto, acá tiene como una tonalidad, aunque ahí no se ve muy bien, bueno, sigo trabajando acá, entonces voy a hacer el botoncito de arriba, la tapita, no sé cómo se llama exactamente, ¿sí ven? Y voy boceteando, voy cuadrando, porque ya más o menos estoy seguro de que mis proporciones están bien. Acá entonces hablamos que había como un conito. Sí, mira, y ahí más o menos voy desarrollando la forma poco a poco, poco a poco. Todo. Vamos a poner otro ejemplo, de pronto, no sé, qué sé yo, un taja lápiz, ¿cierto? Entonces desde donde yo lo estoy viendo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo depende desde la perspectiva que yo tenga, por a tratar de cuadrar las formas así, empezando haciendo la forma acá curva y esto nunca me va a lograr solucionar. Entonces yo cómo lo puedo trabajar, puedo empezar acá, ¿en qué lo podría ubicar primero? Entonces de pronto muy geométricamente voy tratando de darle forma a esto. Entonces simplemente, ¿en qué figura geométrica? Bueno, algo así. Voy boceteando, voy garabateando acá, todo siempre con calma, la idea es no estresarse. Si yo me estreso, hay veces que uno las cosas no le salen desde el principio, simplemente cuando no está uno en ese momento, no sé, de fluidez, como le quieran llamar, pues simplemente yo doy el consejo, ¿no? Pues párese y, no sé, dése una vuelta, tómese un vasito de agua o retome una horita después. ¿Sí ven cómo ya le empiezo a dar las formas? Entonces ahí poco a poco lo voy dibujando y miren que ya me empieza a coger. Entonces ya lo voy haciendo un poco más fuerte, ¿sí? Por lo que les decía ahorita, de pronto después lo va a tener que borrar todas esas. Entonces mira cómo ya ahora sí le voy dando, mira
cómo va tomando ya ahora sí como la forma del tajalápiz, ¿verdad? Entonces esa es la idea siempre del dibujo, tratar de primero reducir todo a lo más geométrico. Segundo, bocetear, bocetear, el boceto debe ser muy rápido, muy fluido. Se mueve la cámara, sí, yo sé, discúlpame un poco, sino que me toca, por ahora lo estoy manejando así con el celular, pues porque tengo que estar volteando el dibujo para que también pueda ver yo, pero pues sobre todo necesito que vean es mi mano, entonces trataré de corregir un poco eso, ¿vale? ¿Listo? Y el boceto, entonces siempre el boceto, estábamos hablando de eso, que el boceto sea muy fluido, muy fluido. Vuelvo y hago énfasis en eso, que nunca nada sale de una, es que están acostumbrados a que empiezan a dibujar así por partes y quieren que les quede ya perfecto y no, siempre va a quedar mal. Entonces, siempre que el boceto sea muy sencillo y poco a poco lo vamos trabajando, lo vamos puliendo, listo. Los ejercicios que les decía ahorita también para soltar la mano. Entonces son ejercicios que nos sirven para mejorar mucho el trazo. Muchos errores comunes que se ven en el dibujo es que no hacen las líneas fluidas, ¿sí? No tienen una fluidez para marcar una línea, sino la hacen como entre pedacitos. Entonces así, hacen como, ¿sí? Como una línea peluda, le digo yo, porque la van haciendo es por pedazos. Entonces se ve horrible. ¿Sí? Entonces no, la idea es que las líneas sean poco a poco lo más fluidas posibles. Aquí Carolina me dice, ¿siempre se hace el boceto con solo líneas rectas? No siempre. Depende de lo que estás dibujando. Eh, no sé, a ver, pongamos otro ejemplo, algo que de pronto sea como curvito. Es que realmente, bueno, no existe una fórmula eh, matemática que uno pueda decir, no, tienes que usar solo triángulos, cuadrados, rectángulos, no. Tú vas mirando poco a poco cómo lo puedes trabajar, cómo puedes descomponer la figura que estés trabajando. Entonces, a ver, acá tengo un libro, de pronto les voy a mostrar algunos ejemplos ahí. Entonces mira que no sé si en este te ayuda un poco más, que me dices lo del que siempre se hace con líneas rectas. No, mira que por ejemplo acá, en esta, eso sería que una tetera, creo que es que se llama, bueno. Mira cómo van haciendo también formas ovaladas, ¿cierto? Y vamos resumiendo todo antes de empezar a detallar un poco más. Mira que acá entonces también hay círculos, hay diferentes formas. Sí, no sé si eso resuelve un poco la duda que tienes o, o no. Entonces, si me entiendes, mira que por ejemplo en esta botella también, digamos en este caso de la botella, entonces lo que les decía ahorita, no hay una fórmula así como tal, porque yo podría decir voy a hacer la botella. Entonces de pronto alguien diría, yo la voy a hacer con rectángulos, ¿cierto? Acá un rectángulo, acá como esta forma y acá otro rectángulo. Y quedó la botella. Y otra persona, vuelvo y digo, es que cada quien lo hace como quiera, podría decir voy a hacerlo en cilindros, entonces un cilindro para esta parte, acá ya hago como el cono, si es que ya de pronto uso formas un poco más en círculos, ¿sí? Entonces, sí me entienden como la diferencia en cuanto a ese punto, ¿sí? Entonces no siempre tiene que ser todo en líneas rectas. Entonces acá me dice Carolina, es más bien como formar un esqueleto de la forma de dibujar. Exactamente, eso es. Entonces tratar de crear como un esqueleto primero, también para mirar proporciones. Entonces yo les doy otro ejemplo. Digamos, no sé, yo voy a dibujar esta composición del taja lápiz y el esfero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si yo estoy haciendo mi composición, entonces primero hago como un esqueleto, como diría, como me estaba diciendo Carolina, que es básicamente la idea es esa. Entonces tengo, no sé, el boceto del lápiz y resulta que estoy haciendo el del taja lápiz y lo hago así.
Entonces mira la proporción de este y este y mira la proporción entre estos. Si es que en mi dibujo el tajalápiz está supremamente grande en comparación a lo que es a la realidad. Entonces por eso yo siempre creo mi conjunto, siempre lo hago por partes y voy armando todo. Le he dado otro ejemplo alguna vez, no sé, voy a hacerlo así súper sencillo, en dibujito de bolita palito. Entonces voy a hacer el papá. Entonces resulta que yo estoy haciendo un cuadro, no sé, estoy haciendo un... Me encargaron un cuadro, entonces va el papá con la hija. Pues digamos que está así, no sé, muy sencillo. Está el papá con la hija, resulta que la hija tiene 2 añitos. Van cogidos de la mano. ¿Se ve proporcionado como si la niña tuviera 2 años? No, ¿cierto? Parece ahí, parece una niña como de unos 6 7 años tal vez. Entonces, diferente a que yo haga esto. Entonces ya tengo acá el papá, viene el papá con la niña. Ahora sí ya parece como si fuera una niña de verdad de esa edad. Entonces, por eso siempre digo, armamos primero nuestro conjunto, el conjunto y poco a poco empezamos a detallar. Entonces voy de lo general a lo específico. Esto lo podemos practicar con muchas cosas. Entonces, lo podemos practicar con todo lo que queramos, siempre lo mismo. Trabajemos con dibujar del natural, se llama eso. Dibujar del natural es que yo lo que tenga, yo puedo armar una composición básica en mi casa, en cualquier parte, entonces yo puedo coger, no sé, un libro con un esfero, con una botella y armé una composición, digamos lo que se conoce como un bodegón o naturaleza muerta. Entonces estoy dibujando del natural, estoy dibujando de 3 dimensiones a 2 dimensiones, ¿cierto? Porque muchas veces lo que nos acostumbramos o lo que hacen es dibujar de una foto al dibujo, o sea, de 2 dimensiones a 2 dimensiones. Entonces, no, también es bueno trabajar del natural. Como por ejemplo cuando uno trabaja, qué sé yo, clases de desnudos. Entonces es diferente a que yo les muestre una foto de modelos desnudos a trabajar con un modelo en vivo, ¿cierto? Estoy trabajando el natural. Entonces todo esto es muy fácil y lo pueden empezar a poner en práctica y en bastante práctica en la casa. Papel y lápiz y empiecen a dibujar lo que tengan. Que unas tijeras, que voy a poner las tijeras con un cosito de hilo. Entonces armo una composición y trato de dibujarla, le cambio los ángulos, le cambio las perspectivas y empezar a bocetear. Esto se trata de eso. Simplemente trabajar mucho. Puedo hacerlo, bueno, con lo que quiera. Todavía no se pongan, digamos, a trabajar tanto figura humana ni nada de eso ya lo vamos a ir viendo después. Entonces empiecen con naturaleza muerta. ¿Por qué empezamos así realmente? Eh, a veces todos siempre tenemos como la inquietud o el deseo de que vamos a dibujar y vamos a llegar de una vez a hacer retratos, y es que yo quiero hacer el retrato de mi mamá, y es que yo quiero hacer un desnudo, es que yo quiero hacer el retrato de mi perrito, bueno, no sé. Entonces, no, todo debe llevar un proceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas se meten de una vez a hacer figura humana, a hacer un rostro, y no tienen unas buenas bases, ahí es donde se bloquean, donde la gente dice, no, es que esto definitivamente no es para mí, es que el dibujo es muy complicado. Entonces, no, vamos empezando el proceso como es, con las bases, empezando a dibujar objetos muy sencillos, mirando que estén proporcionados, que las formas más o menos correspondan, aplicando lo que hemos visto y ya más adelante vamos a empezar a meternos también un poco al tema de luz y sombra y demás temas que vienen de ahí hacia allá. Pero entonces la idea es que practiquen mucho todo lo que alcanzamos a ver. Espero que les haya servido bastante. Como les dije, estoy trabajando ya en unos tutoriales un poco más elaborados, como más específicos. Pero en sí el resumen es esto. Son ejercicios para soltar la mano, soltar la muñeca. Y eso es para mejorar también el trazo. Y
que la base del dibujo es la forma y reducir todo a formas muy geométricas. Entonces voy a ver si puedo poner el celular, por ejemplo, acá. Les voy a dar un ejemplo de dibujar, por ejemplo, la mano. Entonces, de lo más difícil de dibujar siempre van a ser las manos. ¿Por qué? Porque tienen muchas partes. Resulta que si empezamos a aplicar el principio que les he venido diciendo, entonces tratar de ser todo muy geométrico, entonces miren la forma que tiene la mano, acá yo podría trabajar como un óvalo para dar esta forma y puedo empezar a trabajarlo en cubitos. Mira, por cada falange yo puedo hacer un cubito, incluso si hago un movimiento. Entonces puedo trabajar acá, mira que acá se forma un cubito, acá se forma otro, acá otro y lo voy trabajando, ¿cierto? Lo voy descomponiendo, voy creando mi conjunto y poco a poco lo empiezo a detallar. Caso contrario a lo que hacen siempre todos, empiezan a dibujar la mano y empiezan a hacerlo por partes, entonces dibujan un dedo, después hacen esto, después dibujan otro dedo, después dibujan otro dedo y cuando se dan cuenta esa mano quedó terrible. Entonces la base es esa, siempre, 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 recuerden tratar de resumir, de volver todo como muy geométrico y ahí ya empiezo a hacer el proceso de perfeccionamiento. Sí, es como trabajar, alguna vez una profe me da un ejemplo que dibujar es como modelar, como si yo pintar, es como si yo tuviera un pedazo de arcilla o de plastilina y empiezo poco a poco a formarlo. ¿Sí? Yo no, yo estoy trabajando arcilla, entonces empiezo a hacer poco a poco dónde va a estar la nariz, dónde van a estar los ojos y le voy dando las formas y lo voy modelando de a poquito. Acá pasa lo mismo. Vamos empezando a bocetearlo y poco a poco lo voy perfeccionando, lo voy perfeccionando, lo voy perfeccionando. Entonces, en conclusión, más o menos eso es como una breve, muy breve introducción al dibujo. Ya después veremos más ejercicios, practiquen mucho eso, espero les haya gustado y pues nos vemos en una próxima oportunidad. No se les olvide que esto es una campaña con el hashtag de la U me cuida. Por tu salud y por la mía, juntos lo hacemos posible, ¿vale? Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.